¿Qué significa querer unirme a Dios? Reconociendo la ruptura, reconociendo dónde y de qué manera esa ruptura de nuestro corazón nos está impidiendo acercarnos a lo que el Señor quiere para ti. No solo este año, porque sí, pero sobre todo si lo que Dios va a hacer contigo este año, tú quieres cooperar con eso de cara a la invitación que Dios te ha hecho en la vida. Eso es más difícil de reconocer y por eso partir de la ruptura a mí me ayuda mucho. A mí me parece muy curioso que tú y yo decimos que somos pecadores, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa querer unirme a Dios? Que nosotros frente al pecado tenemos muchas actitudes. La primera actitud puede ser del que no sabe que está en pecado, porque no conoce la ley de Dios. Hay otro, el que lo sabe pero no lo quiere reconocer. ¿Y por qué lo sabe? Porque padece las consecuencias de su ruptura. Porque de pronto si tú miras a tu alrededor, te das cuenta que todas las relaciones que construyes son conflictivas, que no tienes buenas amistades y descubres que, bueno, esta persona se equivocó, esta otra persona se equivocó, esta persona también. Pero hay un punto en que tú te tienes que dar cuenta que el común denominador de todas esas personas eres tú y que de pronto tú no eres tan buen amigo como crees y que de pronto el que no permite que haya relaciones sanas en tu entorno eres tú mismo, porque de pronto tú miras tu familia y a pesar de todos los errores que tienen te das cuenta que tú tampoco le estás aportando a tu familia lo que necesitan, o que no te sientes bien ahí, o estás padeciendo las heridas de otros y lo ignoras o sigues como si nada. Sigues en relaciones afectivas donde tú sabes que hay ruptura y que no hay intención de cambio, que no hay mejoría y ahí sigues. Es decir, tú padeces la fractura de la ruptura, pero no lo quieres reconocer. Tú sabes que estás lejos de Dios, tú lo experimentas. Por más que te llenes de cosas e intentes distraerte, el corazón siente cuando no está descansando en su fuente y puedes decirte todas las cosas que nos decimos y sacar justificaciones. Es que la iglesia, es que los sacerdotes, es que no tengo tiempo. Esas personas sienten, muchas veces estamos ahí, sentimos la ruptura, pero no la queremos reconocer. Esa es la segunda actitud, ¿no? ¿Cuál es la tercera actitud? El que sabe que está herido, sabe que está roto, pero está paralizado por el miedo. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer con eso. Porque yo sé que estoy roto, porque ya lo reconocí, porque quiero cambiar. Y voy y hago el rosario y voy y me arrodillo ante el sagrario y voy y pido perdón las veces que sean necesarias, pero en mi comportamiento sigo igual, o mi vacío interior pareciera que sigue igual, o yo rezo y hay cosas en mí que no cambian. En este espacio de reacciones o de actitudes frente a la ruptura, yo sitúo también a las personas que están caminando en medio de una adicción. Qué difícil es caminar en él, yo lo sé, yo padezco esto, yo sé que aquí hay una ruptura en mí, pero no he podido salir de acá. Y de alguna manera, esta persona, aunque es consciente, está paralizada, porque el miedo a la fractura paraliza, porque el no ser capaz de salir solo de aquí paraliza. ¿Cuál es otra actitud? Cuarta, el que sabe que hay una ruptura, reconoce la ruptura, pero se conforma con ella. Es decir, el que dice, pues así soy y ya está. Y si en algún momento yo hago daño, va a ser por culpa de otros. Y a veces es mucho más fácil decir, eso fue la iglesia la que se inventó que esto está mal, eso es mi ex mujer o mi ex marido o mis hijos. Y aquí podemos tener mil opciones. Es un patrón que tiene muchas posibilidades y nosotros nos vamos a extremos del espectro de otros. Pero de alguna manera esta persona o se postra en el victimismo de decir, pues es que esto fue lo que me pasó y así me voy a seguir comportando y ya está. Porque de alguna manera la ruptura es lo único que me da consuelo. Porque conformarme con esto es lo único que le da sentido al vacío que tengo. Y como yo ya me di cuenta que de aquí no voy a salir, pues aquí me quedo. Otro lo hace literalmente su identidad. El famoso yo soy así, yo me comporto así, es que literalmente se convierte en lo que tú eres. Entonces, si mi herida se manifiesta de una u otra manera, yo soy esto y los demás se tienen que ajustar a que esto es lo que yo soy y si no les gusta que se vayan. Y si al que no le gusta es a Dios, pues se va a Dios. Y entonces este corazón, cuando quiere seguir a Dios, lo sigue a su manera. Yo me tengo que inventar un Dios que esté de acuerdo con esta ruptura en mi vida y me creo un Dios que justifique mi comportamiento frente a mi ruptura. Porque como yo ya me conformé con mi ruptura, el Dios al que yo siga también se tiene que conformar con mi ruptura. Si yo me senté en un lugar de victimismo frente a lo que me ha pasado en la vida, yo necesito un Dios que me tenga pesar. Y me encanta escuchar de un Dios que consuela y me encanta escuchar de un Dios que me ama y me encanta escuchar de un Dios misericordioso, pero no me gusta escuchar a un Dios exigente. No me gusta escuchar a un Dios que me dice, hey, aquí no nos podemos quedar, vámonos. Ese Dios no me gusta, por eso me tengo que crear uno a mi manera. Otra actitud frente al que se conforma es una
una forma de conformismo distinto y es, tengo tanto rechazo a la ruptura que me voy a rechazar a mí mismo. Y son las personas que se vuelven implacables con los demás, implacables consigo mismos, para los que nada es suficiente y nunca nada de lo que hagan en Dios va a ser suficiente. Porque es que yo no rezo suficiente, porque es que yo no hago suficiente por Dios, porque es que yo valgo en cuanto me esfuerzo, porque soy implacable. Y como yo tengo que ganarme el amor de Dios, para que Él ya no vea mi ruptura. Vamos a meterla debajo de un tapete, mi ruptura, mi herida, para que no le estorbe ni a Dios ni a mí. Y encima del cajón voy a poner todas mis obras buenas y todo lo que estoy orando y todos los retiros que hago. Y me conformo es con ver mis obras para ocultar la ruptura. También es conformismo. Y entonces cuando ves la ruptura en otros, ¿qué haces? Te vuelves implacable con tus amigos, con tus hijos, con tu pareja, con tu entorno. No sé qué vas a hacer, pero escóndela porque yo no la quiero ver y a mí no me sirve. Yo creo que lo importante es que respecto a la ruptura, tú y yo entendamos que mientras estemos vivos, todas esas van a ser opciones para nosotros. Todas. No es como, sí, yo soy de la primera ruptura que dijo Mapia. No, yo soy de la última. Y reconozcas, en esto fui implacable y de pronto en mi pastoral soy implacable. O de pronto en mi pastoral y en el servicio a Dios soy súper irresponsable porque sentí que ya no hay mejoría. O porque soy muy emotivo y dependo de lo que siento hoy. O de pronto me encanta todo lo que sea afectivo y de un Dios que ama y de un Dios que consuela, pero cuando Dios me exige responsabilidad y me exige coherencia y me exige recibir lo que Él me quiere dar para ser mejor, eso sí no estoy dispuesto a dar, porque ya me estás exigiendo mucho, es a mi medida. O de pronto estás paralizado por el miedo y si yo te pregunto en dónde estás sirviendo, me dices, en ningún lado, porque no entiendo que mi vida cotidiana familiar es un servicio, pero no quiero salir de mí mismo tampoco, porque también sirvo cuando puedo, cuando estoy cómodo, cuando me nace. Y aunque sí podríamos analizarlo desde distintos aspectos, creo que analizarlo en torno a la palabra de Dios ayuda muchísimo. Y por eso te quiero dar un ejemplo de alguien que también vivió varias de estas posturas. Te voy a leer varios versículos aparte. Voy a hablar de un hombre en la escritura del que se dijo que Dios vio su corazón y era conforme al Señor. David en algún punto de su vida estaba sirviendo, estaba amando y quería entregarse por entero a Dios. Y dice la escritura que cuando Dios lo mandó a llamar, vio su corazón y vio que era concorde al corazón de Dios. Hay muy pocas personas en la escritura de las que se dice eso. Luego podemos ver que dice la escritura que era valiente y humilde, porque cuando se enfrentó a un enemigo que parecía más grande que él, fue con una piedrita. Y precisamente porque era sencillo y amaba al Señor con todo su corazón, Dios lo nombró rey, el rey que unificó los dos pueblos. Y además fue el rey que trajo el arca de la alianza. Y dice la escritura que David danzaba con todo el corazón frente al arca del Señor. Pero también nos dice lo siguiente: al oírlo, David se enojó muchísimo con el hombre rico y le dijo al profeta: vive Dios, el que hizo tal cosa merece la muerte. Pagará 4 veces el precio de la ovejita por haber actuado así, sin ninguna compasión. En la misma persona estamos hablando de todas las actitudes anteriores que te acabo de describir. El que lleno de emotividad y de emoción por todas las bendiciones que ha recibido de Dios, lo sigue y se goza en él y dice que con todo el corazón. Pero David no siempre mantuvo el corazón en Dios. Y entonces hubo un momento donde él dijo: así soy. Soy amado por Dios, pues sí, puedo hacer lo que yo quiera y cuando yo quiera y Dios no me va a exigir. Y empezó poquito a poquito alejarse de la ley de Dios. Si yo te dijera cuál ha sido ese pecado del que tú te arrepientes duramente, yo te aseguro que tú no te levantaste un día y dijiste: uy, tan bueno hacer esto. Porque estos grandes pecados para los corazones que quieren seguir al Señor no son pecados como abismos, en donde a ti te abren la puerta de un avión y te dicen: bótese. Pues no, no lo voy a hacer. Son despeñaderos, en donde tú empiezas poquito a poquito a dar un paso y a dar el otro y a dar el otro. Alejarte de la ruptura, alejarte de la responsabilidad, o entrar en el miedo, o entrar en el victimismo, o entrar en el conformismo, y cuando te das cuenta, quieres mirar arriba y estás 2000 metros abajo y dices: ush, ¿dónde estoy? A David le pasó decir: pues esto es lo que soy, y que se aguanta el que no le gusta, e hizo lo que quiso. También David fue el hombre que se indignó y fue implacable. Y cuando le muestran y le cuentan que alguien cometió un pecado así, ¿qué hace él? ¡Que lo maten! ¿Cómo se le ocurre? Implacable. Y luego es el hombre que no sabe qué hacer con su ruptura, pero que sí está padeciendo todas las consecuencias.
Es importante que tú y yo aterricemos lo que significa enfrentarnos con nuestra ruptura. Hermanos, en la vida espiritual tú no puedes conformarte con decir, sí, yo sé que soy pecador y estoy roto. Tienes que mirarla a la cara. Tienes que saber en este momento de tu vida cómo esa ruptura original del pecado original se está expresando en ti, en tu carácter, en tu personalidad, en los patrones de comportamiento que has aprendido, en tu relación con Dios. Ahí estás identificando una ruptura concreta, no simplemente el, ay sí, yo sé que todos estamos heridos. Enfrentar nuestra ruptura empieza por el conocimiento propio y para eso necesitas tiempo, necesitas coger esa vida tuya, tus relaciones, tus circunstancias, tus heridas, tu ruptura, ponerle un nombre concreto en cada una de esas áreas y exponerla a la luz del Señor, que es la verdad, para que dejes de sobrevivir y empieces a vivir y empieces a dar pasos firmes. El profeta Oseas dice algo espectacular y dice que Dios hiere y luego venda la herida. Oseas 6 del 1 al 2. ¿Por qué Dios hiere? Porque para aquel que es barro y no es humilde, la piedrita destruye. La verdad de Dios nos puede destruir porque de pronto exige más de lo que tú estás dispuesto a dar. Porque de pronto es un Dios demasiado exigente. Porque es un Dios que me quiere amar de una manera total y yo no me sé dejar amar. Porque yo no sé soltar mi perfeccionismo y mi comprar el amor de Dios y no me he creído que esto es gratis. Porque de pronto ese Dios que exige que yo me deje mirar es insoportable porque yo no quiero que Dios me mire de esa manera. Y tú dices que sí, pero en el fondo sostener la mirada de Dios y que Dios mire esa ruptura en ti, mire lo feo, lo que duele, lo que aparentemente te avergüenza y que te diga te amo ahí. Esa es la tarea más difícil del mundo, no amar a Dios. La tarea más difícil del cristiano es dejarse amar por Dios en esos lugares de ruptura y de dolor. Sostener la mirada amorosa de Dios para ti y para mí que no hemos sabido amar, ni recibir el amor de manera sana, a veces es casi insoportable y por eso nos escondemos o nos justificamos. Pues yo soy barro, pues ¿qué esperaban de mí? Yo soy barro. ¿No han escuchado eso? Que si yo peco porque pues soy humano, ¿qué hacemos? Esa no es la respuesta de un hijo de Dios. No eres solo barro, claro que eres barro, pero el Señor se ha querido convertir en piedra angular. Y para el que se deja destruir por Dios, Él reconstruye. Dios no es alguien que hace remiendos en la vida de los demás. Él sana de raíz. Y por eso dice la Escritura que Dios hiere y venda la herida. Porque seguir al Señor saca a la luz todas nuestras rupturas. Y si tú realmente quieres sanar, no puedes seguir evadiéndolas, ni justificándote, ni victimizándote, ni metiéndolas debajo de un cajón, ni sobreviviendo con remiendos, ni convirtiéndolas en tu identidad. El Señor es experto en encontrarte a ti justo donde estás, ahí donde tú estás hoy, con la soledad o la compañía que tienes, con el trabajo o el desempleo que tienes, con los esfuerzos que haces por crecer en virtud o con la lista de pecados que tienes acumulados. Ahí es experto el Señor en encontrarte. Él no te puede buscar donde tú no estás. Dice el Salmo 103, el Señor se acuerda de que somos barro. Y puede parecer algo tonto. De pronto tú lo has escuchado muchísimas veces. El Señor se acuerda de que tú eres barro. El único que se le olvida es a ti. Que si el Señor permite que tú te encuentres de frente con tu debilidad, con tu cansancio, es porque Él se acuerda que tú eres barro y necesita que tú también te acuerdes. ¿Cristo es para ti sostén o es destrucción? De alguna manera tú y yo, a pesar de que hemos caminado en Dios tantos años, seguimos creyendo que yo tengo que ser mejor y suficiente por mí mismo para que el Señor venga y habite en mí y haga algo bueno conmigo, porque a ti se te olvida que eres barro, a ti se te olvida que esa ruptura tiene un origen y vamos a terminar un poquito yéndonos hacia ese origen de la ruptura, porque la ruptura no viene de Dios. En el principio tú y yo no estábamos rotos, en el principio estábamos integrados en Dios. ¿Y qué pasa cuando la serpiente tenta a Eva? Que lo que le ofrece es querer ser feliz sin Dios.